muy interesado es tratar de atacar a los hijos de Dios. En tercer lugar, están líderes que corren riesgo de que los líderes ejercen una influencia. De allí es que el líder puede arrastrar a otro. Lo que indica es que el enemigo no estará tranquilo y buscará la forma. Decir corrientes, conceptos, ideas, tratará de manejar corrientes teológicas que al fin y al cabo tienen como objetivo explicar la vida de los hijos de Dios. Eh, Así que por esa razón nosotros tenemos un curso de capacitación para la iglesia, pero por supuesto la iglesia tiene al frente a sus ancianos, sus líderes. Al hacer este programa, tiene como finalidad lograr que los dirigentes estén más convencidos de los fundamentos de la iglesia. Cuando no estamos convencidos, hermanos, estamos totalmente claros. El enemigo siempre encuentra dónde entrar y crear dudas. Y si hay un grupo que no puede jugar con eso, son los líderes de la iglesia. Son los individuos que el Señor tiene allí para darle en la protección de la iglesia, para que la iglesia pueda mantenerse el pueblo de Dios, el pueblo remanente de Dios y que pueda cumplir. En segundo lugar, nosotros aspiramos que los líderes conozcan la filosofía de la iglesia. Tiene su manera de ser. La iglesia tiene su filosofía, no basado en un invento de hombres o un individuo que vino o un sabio que creó un plan, un programa, sino basado en lo que el Espíritu Santo ha venido colocando en este, ha podido ir construyendo basado en el tercer lugar. Queremos que los dirigentes entiendan las creencias, qué cree la iglesia, qué sostiene la iglesia. Porque a veces es posible que algunos entiendan algunas cosas de una manera o que algunos de alguna forma traen, arrastran conceptos, preconceptos que ya ha habido, ideas tradicionales con relación a algunas cosas y ser así. Pero en sí nuestra responsabilidad es conocer qué es lo que la iglesia adventista, el pueblo de Dios, cree, qué es lo que la iglesia sostiene, qué es lo que la iglesia defiende, cuál es la teología de la iglesia y comprometernos nosotros. En cuarto lugar, tener un compromiso con la defensa de los principios y la teología del pueblo remanente de Dios. Así que estos elementos que son parte de los objetivos situación, eh, tienen su manifestación en cuatro eh, aspectos y forman la certificación. Son cuatro asignaturas, lo que nosotros vamos a tener a comenzar hoy. Vimos el sábado 22 a la misma hora, que esta es la orientación profética. Y este es un tema relacionado con la revelación y la inspiración, que hay problemas entender cómo se manifestó Dios o cómo Dios se reveló. ¿Qué es lo que significa la inspiración? ¿Cuáles son los modelos de inspiración? No lo suena para Dios, pero especialmente porque ese desconocimiento hace que muchas personas rechacen entonces el don de profecía de Elena G. White. No podemos olvidar que hay una doctrina esta creer, que es una doctrina que nos dice que el don de hizo basado en la voluntad de Dios en Elena de White. Así que si usted es adventista, los adventistas creen eso. Lo que indica es que si usted no cree eso, debiera entonces dedicar tiempo a analizar si realmente sus convicciones están correctas, si hay algún elemento que está pasando por alto, si quizá no entiende muy bien lo que corresponde a los modelos de inspiración basado en lo que la palabra de Dios quiere, porque no se
que no tienen ese entendimiento, que no comprenden el modelo de inspiración de Dios, cómo Dios se reveló en su palabra. A veces piden algún tipo de revelación o exigen o esperan ver en el linaje de Juan algún tipo de revelación divina que no corresponde con lo que la palabra de Dios realmente, y con lo que en el Antiguo y Nuevo Testamento el Señor nos. Así que es importante eso. Luego nosotros tenemos otra clase que tiene que ver con la clase fundamental, porque nos permite ver de dónde venimos nosotros, cuál fue la historia, cómo Dios condujo este pueblo hasta este momento. Ese estudio del pasado, ese estudio de lo que pasó, de lo que fue, cómo se conformó la iglesia, cómo fue la iglesia, cómo es la estructura, qué pasó allí, nos da seguridad en el presente y nos permite una proyección en el futuro para nosotros cumplir con nuestra responsabilidad. Luego hay dos asignaturas más, creencia, lo que creen, trabajar esto y finalmente vamos a mirar el liderazgo de la iglesia, el liderazgo espiritual. ¿Cuál, ¿Cuál es el liderazgo? El tipo de liderazgo. ¿Qué quiere Dios con nosotros? Con estos cuatro módulos nosotros estamos atendiendo a lo que es precisamente el objetivo de tener una mejor plataforma dirigencial en esta iglesia. En este momento el enemigo la ataca, debe estar totalmente comprometido con Dios, consciente de lo que es la iglesia, consciente de la misión que tenemos y que podamos ser entes de colaboración, elementos fundamentales que permita que el pueblo de Dios continúe avanzando y que el remanente de Dios pueda finalmente llegar a su destino. Para lograr esto, hermanos, nosotros tenemos que trabajar un poco. Quizás los requisitos que tendríamos es que usted esté en los encuentros presenciales, en estos encuentros virtuales que tendremos los sábados. Y para esto, quizás ah, vea con el pastor, eh, la persona que designe, para que podamos tener la seguridad de quiénes están asistiendo, quiénes están siguiendo el programa, que están allí ustedes recibiendo. Y vamos a tener algo que usted tiene que hacer, que les va a ayudar mucho. Es que cada semana nosotros vamos a tener algo que hacer. Por ejemplo, del 8 al 14 de abril, o sea, estamos del 8 al 14, sí, la próxima semana. Ustedes van a ver un video. Voy a partir un video por el medio que determinemos, ya vamos a ver. Usted a la hora que usted quiera, en el día que usted quiera, no importa. No es un video que le va a tomar mucho tiempo. Quizás no puede disponer de todo el tiempo para dar una sentada a mirarlo. Usted lo comienza, luego continúa, puede dedicar 15 minutos, 20 minutos, hasta que usted ese video nos va a ayudar en esta clase y nos va a ayudar en la siguiente clase. La siguiente semana yo le estaré enviando un artículo largo. De esa semana usted dedica. Es una lectura rápida, pero pueda leer algo que tenemos allí, que es importante. Eh, la lectura que quiero, no son muchas páginas, son pocas páginas. Es la introducción al libro Mensaje Selecto, tomo 1. Allí hay algo importantísimo que Elena White expresa con relación a esta materia, el don profético que tenemos. Así cada semana yo le estaré enviando algo que no le va a tomar trabajando. Así que en las 4 semanas, digamos, que tendría esta clase, solo que vamos a tener 2 encuentros, ustedes tendrán algún material para que usted pueda mirarlo, y esto va a ayudar en la comprensión. Al final de cada clase, lo que me gustaría es que, yo sé que ustedes son personas de varias
ocasiones, varias iglesias, y quizás de una iglesia hay dos o tres, que es ser un sábado durante 15 minutos e interactúen con relación al contenido de la materia y qué elemento descubrió usted en él. Y de esa manera yo diría que cada asignatura ya tendrá un componente como para que usted sea no un especialista, diríamos, sea pueda dominar, usted puede enseñar, puede entonces tornarse en un reproductor, hablar acerca de este tema y de cualquier otro tema de lo que tratemos a la iglesia y a las personas. Hay mucha gente que no está clara, hay mucha gente que está confundida con relación a estos aspectos. Y es necesario tener hombres que estén claros y conscientes de qué es lo que Dios manda y que puedan ser ellos entonces personas que transmitan ese conocimiento, esa verdad. Es posible, hermano, que cuando usted escucha el término orientación profética, que se trata de una clase donde vamos a estudiar las profecías bíblicas. Sin embargo, el contenido de este curso no trata de profecía, no vamos a hablar de las profecías, quizás sin la certificación queramos trabajar los temas proféticos. Pero ahora lo que nos interesa fundamentalmente es ir a la base, es que estudiemos el tema de la revelación, que estudiemos el tema de la inspiración divina, porque con ello nosotros creamos un fundamento para saber cómo hablo, cuál es la voluntad de Dios y cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se maneja para que los individuos puedan recibir. Y por supuesto, buscamos algo, buscamos ver cuál fue el modelo que usó el Señor en el pasado para nosotros entonces aplicar ese mismo proceso a los escritos de Elena G. de White. Si esto se hace, mis queridos hermanos, habrá muchas dudas y habrá muchos ataques, y habrá muchas concepciones que automáticamente se van a caer. Y seremos justos en poder decir, bueno, tenemos el don profético, tenemos el don que se manifestó en el ángel de White, y cuando lo apliquemos a la revelación que tuvo ella, a como Dios reveló la palabra de su palabra, vamos a ver que muchos de los prejuicios habrán de caer. Muchos de las parecer. Ahora bien, ¿por qué esta clase es necesaria para el liderazgo de la iglesia? Bueno, podemos decir que es una clase de valor porque en relación con este tema hay conceptos, mencionaba ahorita, que no están bien, hay conceptos erróneos, hay preconceptos inclusive que algunos tienen. Y la hermandad de alguna forma no está unida, está dividida. Hay quienes dicen yo soy adventista, pero no creo en Elena G. de Juan, ni acepto Elena G. de Juan. Y hay otros que dicen, no, sí, yo sí creo en Elena G. de Juan. Eso, todos somos creyentes, todos de que la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, y que Dios la reveló, y no hay problema si estamos en la iglesia porque aceptamos la palabra de Dios. Pero podemos estar en la iglesia y decir, bueno, yo acepto los escritos de Elena G. de White, o Elena G. de White como profetiza o como mensajera de Dios, pero creo en la Biblia, pero yo no acepto, no creo en el espíritu de profecía, no creo en Elena G. de White. Otros dicen, bueno, yo creo sí algunas cosas, creo parcialmente, ya dijo, pero hay cosas que no. Otros dicen, bueno, yo acepto solamente la Biblia como inspirada, acepto nada más. Están los que sustituyen, que llegan a tener un apasionamiento tan grande por los escritos de Elena White, que casi sustituyen la Biblia con los. Y están los que dicen, bueno, los libros, lo que Elena White, la posición de Elena G. de White, es igual, para mí está al mismo nivel que la Biblia. Así que observamos que no hay una unidad total.
observamos que somos adventistas, pero no creemos todos igual con relación a este tema. Por otro lado, algunos no confían en la inspiración de Elena G. de White porque ella cita autores y cita que no fueron inspirados, diríamos, o no fueron no inspirados, no son fruto de una visión, sino que son autores donde ella menciona cosas que luego otros se descubre que otros lo dijeron. Y hubo alguien que se destacó en levantar precisamente un ataque fuerte, una acusación a la White, llamado Walter Reed. Este acusó a Elena de hacer plagio, y cosas. Ya tenemos tiempo de mirar. Otros creen que por ser Elena G. de White una autora inspirada, como los demás escritores de la Biblia, para la iglesia de hoy, según ellos, sus mensajes, los de Elena G. de White, son más relevantes por estar escritos directamente para nosotros. Y eso es un concepto profundo. Esto indica, hermanos, que he mencionado anteriormente, que es urgente un estudio de los para definir el lugar y el papel de los escritos bíblicos, incluyendo lo que Dios reveló a su iglesia a través del espíritu de profecía que descansó en Elena. De manera que la iglesia de hoy pueda manejarse a la altura, ¿verdad?, de lo que son sus doctrinas y son sus... Como adventistas del séptimo día, nosotros creemos en la Biblia como la única regla de fe que debemos tener. Pero como la Biblia habla acerca de los dones del Espíritu, la iglesia adventista cree en el don de profecía. Y eso significa que la única razón por la cual aceptamos el don de profecía es porque la Biblia lo presenta. Partiendo de allí, si la Biblia habla del don, nosotros tenemos que aceptarlo. Pero hay algunos desafíos, como mencioné anteriormente, referente a este tema profético. Hay personas que creen en la Biblia, pero hay lugares donde inclusive usted va a predicar, no se le permite que usted abra un libro del Espíritu de Profecía. Y hay lugares donde se le dice, mire, aquí no queremos que prediquen acerca del Espíritu de Profecía. Usted va a predicar, predique de la Biblia. Son posiciones, por supuesto. Y como líderes debemos revisar esto porque como pueblo de Dios tenemos un compromiso, tenemos un deber y es estar totalmente, ha sido totalmente comprometido con la verdad de Dios. Y tenemos que ir al fondo, mirar dónde está y qué quiere Dios hacer. Porque finalmente la iglesia es de Dios. Y la verdad que debemos predicar es la verdad de Dios. Lo que Dios determina, lo que nosotros creer, sino lo que Dios realmente quiere que nosotros. Tenemos que asegurarnos, hermanos, que lo que pasó en la vida de Elena G. de White como mensajera de Dios ocurrió con Moisés, con Elías, con Pablo y con... Si yo me aseguro, o si usted se asegura, que lo que pasó con los profetas en el Antiguo Testamento fue exactamente lo que pasó con Elena G. de White, no hay razón para usted o para yo tener alguna duda. Razón para nosotros entonces decir, no, yo no creo. Sencillamente, esto no es la mensaje. No, tenemos que mirar, y eso es lo que nos proponemos, diríamos, en esta primera parte. Es necesario trabajar el concepto general de revelación e inspiración para entender cómo se manejó Dios con sus mensajeros en el pasado. Así podemos mirar lo que ocurrió con Elena G. de White para comprender y aceptar el papel de ella como mensajera de Dios. Yo tema que yo diría no es que fracciona la iglesia, pero mantiene la iglesia sí en concepto, un concepto dividido
en cuanto a la comprensión de este material, de este tema. Dos cosas que hay que ver y que yo creo que son asuntos fundamentales. Primero, si el profeta soporta la prueba bíblica de un profeta. Si el mensajero de Dios soporta la prueba lugar, tenemos que ver también qué ocurrió con los autores inspirados para poder determinar si en ese individuo ocurrió exactamente lo que ocurrió con nosotros. Hay tres términos importantes, por supuesto, que nosotros necesitamos entender. Necesitamos entender lo que es la revelación, cómo Dios se revela a los hombres, lo que es inspiración, porque aunque se parecen y aunque tienen cierta relación, pero no es exactamente lo mismo. Hay personas que hasta confunden los términos, revelación e inspiración. Es la misma cosa, ya la veremos, que hay algún tipo de diferencia allí. Y la iluminación. Esos tres elementos forman parte de lo que es el proyecto de Dios, el proyecto de comunicación de Dios con los hombres. En el plan de Dios para comunicarse con sus hijos intervienen tres aspectos. Hay tres elementos que es donde se manifiesta la inspiración y la iluminación. Y ya trabajaremos acerca de eso. Cuando hablamos de revelación, según el diccionario, eh, entendemos que es el descubrimiento o manifestación de algo secreto, algo oculto o algo desconocido. De acuerdo con la tradición bíblica, es la manifestación de Dios a los hombres de cosas que no pueden ellos saber por sí mismos. Es el acto de Dios para dar a conocer su persona y para dar a conocer sus proyectos o planes a los hombres. Es esa manifestación de Dios para Él revelarse, Él mostrarse, para que los hombres conozcan, la iglesia conozca qué es lo que realmente eh, Él quiere para él. En este punto vale la pena hacernos una pregunta. ¿Por qué necesita Dios revelarse? Bueno, podemos responder de manera sencilla. Dios se revela porque Él vive en una esfera desconocida, en un espacio y tiempo diferente al nuestro. Por tal motivo, nosotros jamás podemos entenderlo, jamás podemos comprenderlo a Dios, porque hay una diferencia marcada. Nosotros somos criaturas finitas, somos individuos mortales, limitados e ignorantes, mientras que Dios es infinito, mientras que Dios es omnipotente, tiene todo poder, Dios omnipresente, puede estar en todo lugar, es omnisciente, tiene toda la ciencia, es eterno, no tiene fin, es inmanente, es un Dios que puede tener una trascendencia y además una relación con nosotros. Tiene conocimiento de todas las cosas, aún cuando está en el futuro. Entonces el pasado, sabe el presente cómo debe ser y el futuro de igual manera. Cosa que nosotros no tenemos acceso a ella. Descender. Dios tiene que bajar de donde está. Dios tiene que descender al nivel del hombre. De manera tal de que entonces el hombre pueda entenderlo. Baja al nivel de las personas con quienes quiere comunicar. Y creo que en este caso, la encarnación de Cristo nos habla bastante bien. Dios estaba en su trono y dice, y pense que Él bajó, ¿verdad? Descendió, se hizo un ser humano para poder entender al ser humano, para que el ser humano pudiera entenderlo a Él. Si Dios venía como es, el hombre no podía no solo entenderlo, no podía vivir, porque la presencia de Dios lo fulminaría. O sea, Dios tiene ahora que venir para revelarse de la manera que el hombre realmente puede entender. Cuando usted quiere hablar con su hijo, por ejemplo, quiere hablar con su nieto, si usted tiene nietos 5 años, usted no puede hablar como usted habla con el adulto. Usted no puede establecer con él una conversación con los términos
y con el conocimiento que usted tiene. Para que él lo comprenda, usted tiene que bajar al nivel de él. Usted tiene que hablar con los pensamientos, diríamos, la mentalidad de ese niño, para que éste pueda entenderlo. Si usted va a jugar con su hijo, por ejemplo, de 6, 7 años, usted va a tener que olvidarse de la fortaleza suya. Usted tiene que competir al nivel de él, ¿verdad? Caminar como él, correr como él, porque de lo contrario, sencillamente, usted no va a poder este, seguirlo. Y esto ocurre con Dios. Cuando Dios habla a las personas a través de su descendiendo, bajando al nivel limitado de conocimiento. Y eso se llama revelación general. Es una manera de Dios manifestarse a todos los seres humanos. Así que en primer lugar, nosotros tenemos la revelación general. ¿Y la revelación general? Que es la manera como Dios se comunica con todos los seres humanos, sean estos cristianos o no cristianos, crean o no crean, sean ateos. ¿Cómo Dios se comunica? Bueno, la palabra de Dios nos habla que lo hace a través de la conciencia. ¿Recuerdan ustedes que Pablo habló de esto en Romanos capítulo 2, verso 15? Cuando dijo mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiendo sus razonamientos. En otras palabras, Dios se encarga de que esas personas, de alguna manera, en algún momento, si su conciencia está disponible, Dios en los individuos en ese tipo de acercamiento. Pero Dios no solamente habla a través de la conciencia, ¿no? La revelación de Dios no solamente a través de la conciencia de los hombres, sino también a través de la naturaleza, a través de la creación. Recuerdan ustedes que el salmista dijo, claramente los cielos cuentan la gloria de Dios, y el momento denuncian las obras de Dios. Significa entonces que esa revelación, hermano, de Dios, Dios se manifestó a través de la naturaleza también para que los seres humanos pudieran entender al mirar lo que ocurre, recibir un mensaje de Dios. Y eso es una revelación general. Dios habla además a través de la historia. Hay eventos que ocurren, hay cosas que pasan, que aún los ateos dicen, esto no es casualidad. Esto que pasó, no hay explicación. Y como no hay explicación para ello, sucesos en la vida, momento donde Dios libró a alguien de una situación, que la persona abre los ojos, dice, bueno, que una manera como Dios se manifiesta. Es una forma como Dios se manifiesta a través de los acontecimientos de la historia. Así que tenemos que Dios se manifiesta por la conciencia, Dios se revela a través de la historia, también de los seres humanos. Pero la información se recibe a través por esos medios, es necesario, pero no es una revelación tan completa. ¿Se acuerdan, hermanos, que antes del pecado Dios se relacionaba directamente con el hombre? Aunque esto significaba que el Creador tenía que descender también al nivel, de su nivel soberano que tenía al nivel de la criatura. Pero había una comunicación directa. Luego el pecado creó una brecha, un abismo entre Dios y el ser humano. Sin embargo, todavía Dios estaba interesado en comunicarse con sus hijos. Aunque el pecado entró, Dios quería hablar. Por eso Dios busca a al hombre, a pesar de la brecha, a pesar de ese espacio que el hombre dio a desobediencia. Dios tiene interés de acercarse a nosotros. Y a partir del pecado, esa comunicación directa ya no existe. Por eso Dios usa una revelación general y usa una revelación especial. Vamos, por supuesto, de que Dios se revela de manera general a través de esos medios, pero no es una revelación tan completa. O sea, allí no está todo lo que Dios quiere decirle. Por esa razón entra entonces esa revelación especial. Y la revelación especial es cuando Dios se comunica de manera directa con algunos individuos. En esa revelación especial, muchas personas entienden que eso se trata de que Dios le va a dar sueños y visiones. Y por supuesto, sí, Dios va a dar como medio
en la revelación especial, los sueños y las visiones. Pero no siempre Dios usa sueños y visiones. Y esa es una parte que quizás debiéramos nosotros captar, entender, porque es el poder, ¿verdad? Esa amplitud en la manifestación de Dios y en la revelación de Dios. Esa variedad como Dios en el pasado se reveló a sus profetas en el Antiguo y Nuevo Testamento. Yo quisiera porque la idea es que nosotros entendamos que ese concepto generalizado, es casi generalizado. Entonces, entendemos que Dios a sus profetas y que todo lo que tenemos en la Biblia fue porque Dios lo reveló de esa manera. Sin embargo, Hebreos 1.1 nos ayuda a entender esto. Yo sé que ustedes tienen allí acceso, ¿verdad?, a la Biblia, pero eh, Hebreos 1.1 nos ayuda bastante a entender. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice Hebreo 1? Hebreo dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Quizás aguantemos un poquito allí, ¿no? Dice que bueno, en los días nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo, a quien constituyó, por supuesto, heredero de todo. Cuando miramos la composición del canon de la Biblia, miramos por la presentación, cómo Dios se reveló, miramos la Biblia, pues nos damos cuenta que Dios es un Dios creativo, que no solo fue a través de visiones y a través de sueños. Cuando pensamos en la revelación de Apocalipsis, por ejemplo, en Daniel, por supuesto entendemos, allí hubo visión. Dios dio la visión para ellos. Pero hay mucho contenido, hermano, mucho contenido bíblico, donde el registro no incluye visiones ni sueños. Y es importante saber que Dios, en su soberanía, para manejar, para manifestarse a los seres humanos, él usó cosas casi extrañas, porque fíjense qué interesante, Dios dio un sueño, ustedes recordarán, le dio un sueño a un rey pagano, con el propósito de descubrir que él pudo de los tiempos. Y ese rey no era un profeta, ese rey no era un individuo, ni aún cristiano, era pagano. Recuerda a Nabucodonosor. Y eso que Dios le reveló a Nabucodonosor se escribió en la palabra de Dios. Está en la Biblia. Ustedes recordarán también que hay otros más. ¿Ah? Hubo otro rey, el rey Faraón, uno de los faraones, quien Dios le dio una visión acerca del futuro de su propia nación. Y ese sueño que le dio a él es un sueño que se coloca allí. Dios se lo reveló a él, un rey pagano. Y se colocó allí precisamente porque fue algo que Dios generó. O sea, Dios tiene sus manos y sueltas, diríamos en este caso, como soberano, para hacer lo que él realmente determina o él quiere. Así que había allí algo importante. Dios reveló a Sara, la esposa de Abraham, como esposa, y Dios le dijo, Dios se manifestó y le dijo, mira, esto no está correcto. Y Dios usó a otras personas también. Recuerdan ustedes en el Nuevo Testamento a la esposa de Pilato, quien dijo, mira, recibí tuve un sueño, una revelación. Y dicen que este hombre no tiene rey Belsasar de igual manera. Recuerdan ustedes con las letras. Así que lo que quiero con esto decir es necesario que nosotros entendamos cómo Dios opera, cómo Dios se revela, para que podamos ser consistentes y podamos decir, no, esto es lo que Dios realmente nos indica en esto de la revelación y de la Dios se revela a través de sueños y visiones, pero Dios se revela también a través de teofanía. Teofanía, recuerdan ustedes, es la manera como Dios se revela usando un medio, usando un método. ¿Recuerdan ustedes la salsa que se le presenta?
o se reveló a través de la zarza ardiente. Eso se le llama teofanía. Dios se reveló al pueblo a través de una columna de nube por Israel que lo guiaba durante el día y una columna de fuego durante la noche. Eso es una teofanía. Cuando Dios se revela a través de un mensajero, de un ángel celestial que viene, eso es una teofanía. Así que Dios se revela también de esa manera, porque en Hebreo se nos dice que Dios se revela de muchas maneras a los padres. Ahora, lo que es la revelación, Mateo escribió un libro que se llama Mateo. Juan escribió un libro que se llama Juan, el Evangelio de Juan. Pero ellos, hermanos, no tuvieron visión para escribir esos libros. Mateo y Juan fueron testigos oculares que estuvieron con Jesús. Por tal motivo, ellos contaron los hechos que el Señor, que ellos vieron el Señor, y Dios inspiró para que ellos colocaran, escribieran lo que Dios quería que ellos escribieran. Por tal motivo, la revelación también de Dios viene a través de testigos oculares que Dios usa, que Dios dirige, que Dios guía y que Dios inspira para que lo que ellos escriban sea lo que precisamente corresponda con la verdad que Dios quiere expresar. Porque esa es otra forma de cómo Dios se revela. Mucho la atención, que es el caso de Lucas. Lucas en el Nuevo Testamento es un escritor que escribe 2 obras. De hecho, Lucas es uno de los que más escribe. Si miramos los capítulos de Lucas, el Evangelio de Lucas, y los capítulos de Hechos de los Apóstoles, que fue escrito por Lucas también, uno tiene 24 capítulos, tiene 28 capítulos, estamos hablando de casi 60 capítulos, que es como el 20, 25%, 25-30% de todo el Nuevo Testamento. Pero sucede que el escritor es Lucas. Lucas no estuvo con Jesús, no fue testigo ocular, pero Lucas tampoco recibió visión. Y el mismo Lucas nos habla de cómo realmente lo hizo. Y él una investigación, porque parece él se sentó en lo que dice allí, él escuchó, él investigó, él le preguntó lo que estuvieron con Jesús, él trató de encontrar la realidad, la verdad de esos hechos. Y el Señor inspiró, el Señor trabajó con Lucas a través del Espíritu Santo para que él entonces, a través de esa investigación, él pudiera colocar ahí lo que Dios quería que colocara. Lo que indica es que en este caso son elementos evidentes que nos hablan la variedad. Por esas razones que en hebreo dice que el Señor habló de muchas maneras. El problema está cuando nosotros queremos colocar a Dios en la casilla que nosotros entendemos y decir, no, si no es una visión, si no es un sueño, nosotros nos aceptamos. Pero cuando decimos eso, no nos damos cuenta que estamos tomando una actitud radical, la soberanía de Dios. Nosotros no podemos decirle a Dios cómo hable. Nosotros no podemos decirle a Dios de qué manera se va a revelar. Él se revela como Él quiera, porque Dios es soberano. Nosotros somos sus criaturas. Y lo que Él busca es que nosotros entendamos, que nosotros recibamos su mensaje. Así que este caso de Lucas nos llama la atención. Qué maravilloso que Dios condujo a Lucas. Y Dios, el Espíritu Santo, trabajó con Lucas. ¿Para qué? Para que allí se colocaran 2 obras maravillosas que tenemos nosotros aquí. Que podemos entender. Si vamos al Antiguo Testamento, para que tengamos un cuadro un tanto más bonito, tenemos los libros de Primera y Segunda de Reyes, y tenemos el libro de Primera y Segunda de Crónica, y tenemos el libro de los Jueces. Pero estos no fueron obras de investigación, no fueron obras tampoco que se escribieron por testigos oculares, no, sino que allí tenemos a través de evidencias de lo que ellos
vieron lo que la historia, fueron compilaciones, recopilación, ¿verdad? Cómo las cosas ocurrieron. Pero el Señor le interesaba que nosotros tuviéramos allí mensajes que fueran de ayuda y de bendición para la iglesia y que fueran mensajes que estuvieran aportando a lo que era ese proyecto, ese plan salvífico de Dios. Y en esas historias habían cosas importantes que Dios quería decir. Así que Dios no tenía que hacer una revelación, una visión para que ellos entendieran, para dar ese mensaje. Dios no tenía que dar un sueño. ¿Por qué? Porque ya habían hechos, que sencillamente lo que había que hacer era tomar esos hechos, guiados por el Espíritu Santo, para que se seleccionara qué cosa de ahí Dios quería que su pueblo recibiera. Es importante tener este concepto bíblico de revelación claro y ver la variedad como Dios habló a sus hijos. Porque hay personas que critican a Elena G. de White, por ejemplo, porque no comprenden la complejidad, diríamos, del fenómeno bíblico de la revelación e inspiración, que incluye, por supuesto, sueños, visiones, teofanía, historia, investigación, testigos oculares, etcétera, etcétera. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos otros libros que pueden explicar eh, esto que estamos diciendo, y que no hubo visiones ni hubo sueños, pero que Dios condujo el proceso para que tuviéramos el mensaje que Él quería, de la manera como Él decidió seleccionarlo. Por ejemplo, usted tiene el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, está el Salmos de David, Salmos de Moisés y de otros más escritores. David, por ejemplo, y muchos de ellos, se está desahogando, está orando. Hay una relación con el Señor, diríamos de una manera personal. Eso aparece allí en el relato bíblico. Pero Dios quiso usar a David para guiar a su pueblo tratando de controlar las emociones del salmista. O sea, cómo Dios trabaja de una manera extraordinaria. De esa experiencia de ese hombre, Dios entonces toma e inspira, conduce con el Espíritu Santo para que se coloque de esa experiencia de Él lo que la iglesia de Dios hoy debe recibir. Nosotros tenemos el libro de Proverbios, por ejemplo, de Salomón. Salomón recibió una visión. Ellos, por supuesto, se componen de versos, refranes populares en otra cultura. Pero los proverbios hablan acerca de la sabiduría y del sentido común que deben tener los hijos de Dios. Por tal motivo el Señor usó a Salomón, usó su sabiduría para que ahora colocara lo que él quería, que no fue que Salomón escribió todo lo que él tenía en la cabeza, él colocó ahí lo que el Espíritu Santo de alguna manera ayudó, condujo, es de bendición para nosotros, de bendición para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. Y el extremo lo tenemos nosotros en Cantares, el Cantar de los Cantares, que es el otro, es allí, que es un libro, ese libro está en la Biblia. ¿Por qué aparece ese libro allá? Si usted lo lee, es un libro altamente romántico. Podrían inclusive tener escena que su lectura no es una lectura para los chiquitos, para los bebés, para los adolescentes, para los niños. Eso es de alguna manera el interés de que su iglesia, su pueblo, sus hijos, que estaban ahora entrando en ese periodo de esa relación, entendieran lo que era esa relación de amor que debían llevar, hijos de Dios. Algunos, por supuesto, entienden que es problemático el libro de Cantares, ¿verdad? Porque tiene términos, habla de cosas allí que por algunos prejuicios que tienen algunos, y de hecho hay muchos prejuicios con relación a esto, eh, las relaciones entre los seres, entre los hombres, ¿verdad? Y las mujeres,
temas. Ya del mismo inicio teníamos claro que eh, algunas confesiones entendían, y la teología popular, por supuesto, desarrolló el concepto de que el pecado original fue precisamente el sexo, ¿verdad? Y hay una apatía allí, ¿verdad? Hay unos límites allí, hay unos prejuicios allí. Pero Dios quería ahora revelar, no, eso no es así. El matrimonio fue creado por Dios, el sexo fue creado por Dios. Y quiere tener, entonces Dios coloca en la Biblia un espacito para decirle, mira, hay un modelo, para decirle a los hijos de Dios que están, hay un amor sincero, hay un amor real. Entonces Dios usa muchas maneras, muchas formas, cómo realmente se comunica con nosotros, sus hijos. Eh, Eso es importante, hermanos, que nosotros lo miremos, lo tengamos totalmente claro, porque esto nos ayuda entonces. Sucede un recorrido por la palabra de Dios, mirando cómo Dios se revela para llegar a una conclusión que completaremos nosotros en la próxima encuentro que nosotros tengamos. Pero permítanme llegar entonces a un punto. Dios se revela de muchas maneras. Dios, ese Dios decide colocar su mensaje. Dios decide que se escriba ese mensaje, que le dé esa revelación. Y entonces ahora llega lo que es la inspiración. La inspiración ocurre cuando ahora Dios manda a que lo que Él reveló sea escrito. Y ahí hay un trabajo intenso del Espíritu Santo para que ahora esa persona pueda presentar, no en las palabras de Dios, porque si es la palabra de Dios, o sea, los términos del pensamiento de Dios, si el ser humano no lo va a entender, no lo vamos a comprender. Tiene de alguna manera que haber ese descenso donde Dios venga ahora y se ponga en el lugar nuestro. Ahora esos escritores tenían que presentar esas palabras, presentar ese mensaje con las palabras que tú y yo entendemos, presentarlo al nivel nuestro, pero el Espíritu Santo era el conductor de esa parte. Hubo cosas del mensaje, fuera para una sola persona, fuera un mensaje personal, y hubo cosas que el Señor decidió que fuera escrito. De hecho, hay muchos profetas en la palabra de Dios que no tenemos sus escritos en la Biblia. Entonces, hubo un profeta llamado Natán, tenemos la historia de él, tenemos un escrito, no tenemos libro de Natán, no tenemos escrito un libro que escribió Elías, no tenemos un libro que escribió Eliseo, porque no a todos los profetas Dios le pidió que escribieron un mensaje, y si ese mensaje era oportuno para el momento en que estaban, pero Dios no vio a bien el hecho de que ese mensaje fuera un mensaje más allá de donde el profeta tenía. También tenemos en el caso de profetas que escribieron, pero a veces el mismo profeta no entendió, porque no era un mensaje para sus días. El caso de Daniel, que no entendió algunas profecías, y el Señor le dijo, sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea, y algunos entendieron parcialmente, algunos entendieron después y otros nunca entendieron, porque estaban manejando algo que tenía que ver precisamente Dios, tenía que ver con su revelación, tendría que ver con sus proyectos, con su plan para que el ser humano. Así que a veces nosotros encontramos en circunstancias, Dios le pide, bueno, registra el mensaje y dalo a tus hijos. Ahí el Espíritu Santo, mencioné ahorita, hace un trabajo extraordinario, que fue para una persona en particular, como la epístola, por ejemplo, a Timoteo. Esa fue una carta a Timoteo, por supuesto. Dios permitió que se escribiera la carta a Timoteo porque él tenía el propósito de que otros jóvenes en el futuro, otros pastores jóvenes como Timoteo, recibieran el mensaje que allí había, que era un mensaje que Dios quería que ellos pudieran tener. Está la carta a Filemón, está la carta a Tito, pero en otras ocasiones también el Señor pidió que fueran cartas que fueran a iglesias, como el caso de
la carta de Pablo a los Romanos, a Gálatas, o sea, que hayan a iglesias. Pero a veces fue una carta también para grupos de iglesias. Encontramos nosotros en la carta de Pedro, carta de Juan, carta de Judas, la carta de los Hebreos, Santiago, que fueron cartas para todas las iglesias. Así que lo que tenemos nosotros que mirar es que al tener este enfoque de revelación, nosotros nos ubicamos entonces como criatura de Dios en una posición donde aceptamos la forma como Dios se revela, aceptamos la manera como Dios actúa, como Dios hace, de manera que podamos entender claramente lo que Dios quiere decir a sus hijos, lo que Dios quiere decir a su iglesia, sin prejuicios, sino entendiendo la manera como Dios quiso revelarse. Y qué maravilloso que lo que tenemos nosotros allí en la palabra de Dios es un compendio que muestra por sí mismo que lo que allí se escribió, por su contenido y por la forma como se presenta y por sus objetivos que tiene, nos garantizan que es realmente la palabra de Dios. Así que para que los profetas pudieran comprender lo que Dios quería decir, no pudieron ver la plenitud de Dios. Solo vieron lo que ellos podían aguantar, lo que ellos podían resistir. Nosotros no tenemos la menor idea de lo que es Dios en su plenitud. Él solo reveló una pequeñísima parte de lo que es Él. Dios se reveló de muchas maneras, es lo que nos dice a sus hijos a través de los profetas. Y esa inspiración es cuando Dios ahora viene, mencionaba y utiliza entonces ahora a las personas para que escriban. Para que... No olvidemos, hermanos, no olvidemos que en este recorrido que hemos hecho en esta mañana, no querramos nosotros hacer y creer en Dios tomando como punto de partida lo que nosotros entendemos o creemos o pensamos que debió ser hecho por Dios. No impongamos nosotros nuestros criterios ante lo que es la, la, la sabiduría de Dios y la libertad de Dios de expresarse a sus hijos como Él realmente lo quería hacer. No intentemos que Dios hable de la manera como. Y este es un problema que nosotros tenemos y que vemos en muchos cristianos. Ellos entienden, no, yo acepto si esto es así. Yo acepto si esta revelación se da. Yo acepto si lo que el profeta dijo es un profeta así. No le pongamos condiciones a Dios, porque ahí estamos teniendo serios problemas. Es un desafío para nosotros. Permitir que Dios sea Dios. Permitir que Él se revele de la manera como Él lo determina. Confiar en que lo que Dios hace lo hace bien y cómo lo que allí hecho. Tenemos que no olvidar, Dios habla por medio de sueños y visiones. Dios tomando en cuenta eso. Dios habla por medio de la historia. Dios habla por medio de teofanía. Dios habla por medio, se revela por medio de la investigación. Dios se revela por medio de testigos oculares. Dios se revela por medio de la sabiduría. Dios se revela de muchas maneras para que su mensaje pueda llegar a los seres humanos y que podamos tener la fortaleza de no solamente entender, la capacidad no solamente de entender lo que Dios quiere decir, sino también la capacidad o la iluminación para nosotros vivir, entender y vivir lo que Dios ha dicho. Bueno, la hora se nos ha terminado. Dios habla de muchas maneras y tú y yo debemos aceptar la forma como Dios habla. Si Dios decidió hablar así, entonces nosotros debemos hablar de esa manera. Luego vamos, la próxima semana, vamos a trabajar un poquito sobre entonces la inspiración y vamos a hablar entonces, a traer todo esto para ponerlo acorde con lo que podemos nosotros entender
de la Elena G. de White. La Iglesia Adventista cree en que Elena G. de White fue una mujer. Y pienso que algunos, como dije al principio, tendrán sus dudas, que no se han dedicado a pensar, no se han dedicado a estudiar con delicadeza. Ahora vamos a mirar lo que pasó en la inspiración, la revelación de la Biblia, cómo Dios usó a esos hombres, para entonces la próxima semana, el sábado 22, nosotros hablar un poco acerca de cómo la oración. De allí, entonces, nosotros estaremos siendo, teniendo conceptos claros de si debemos aceptarla a ella o si no debemos aceptarla. Trabajemos eso y Dios nos ayudará a que entendamos su palabra y que podamos ser entes que no solo conozcamos, sino que también vamos y que compartamos. El Señor nos ayude y quizás la conclusión sea aceptar como Dios decidió revelarse a sus hijos. Es el único medio para nosotros alcanzar. Que aceptemos al Señor, el Señor. No le pongamos al Señor condiciones. No pongamos condición para creer. Pongamos condición para nosotros ahora recibir lo que Dios nos entrega. Y miremos qué Dios decidió hacer. Y basado en lo que Dios decidió hacer, abramos nuestro corazón. Entonces, el Señor puede revelar su voluntad y revelar sus caminos y pueda revelar sus proyectos y sus planes en nuestra vida. Así como Dios usó en el pasado a estas personas, Dios también hoy nos usa a nosotros a través de la iluminación, para que ahora seamos iluminados y entendamos el idioma de Dios, entendamos el lenguaje de Dios, entendamos como Dios, la amplitud de Dios, para darse a sus hijos, con tal de que sus hijos puedan tener los beneficios que Él porta y especialmente puedan tener la seguridad de esa salvación, que es lo que sigue buscando nosotros. Dios se reveló para que tú y yo podamos entenderlo y para que tú y yo podamos aceptar su proyecto, aceptar su plan y podamos finalmente dar al destino que tenemos ya, ¿no? Que el Señor nos bendiga, que podamos confiar en el Señor y podamos aceptar la revelación de Dios como Él decidió hacerla para ti. Creo que Amén. con esto concluyo para que entonces pasemos a la siguiente parte y entonces completemos la jornada de esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Gracias, doctor Filiberto, por la clase. Se abre un momento para si alguno tiene alguna pregunta este momento, si alguna pregunta sobre la clase. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Lo puede hacer. ¿Le entendimos todo? Quedó bien claro. La vez Bueno, pasada, gracias. la vez pasada, ¿verdad? Le decía que cuando el profesor pregunta si hay alguna inquietud, hay alguna duda, hay alguna pregunta, y nadie levanta la mano, el maestro puede entender, comprendió nada, o que todo el mundo comprendió todo. Bueno, yo creo que sí se entendió bien claro, ¿no? Eh, la clase de esta mañana. Creo que por eso no hay ninguna pregunta. Yeah, yeah. Pero si Muy hay por, alguna, pueden hacer ahora. Hermano Enoch, eh, puede desbloquear su micrófono, hermano. No se escucha. Allí le puede dar un clic al icono del micrófono y se desbloquea. problema allí. Sí.
Si Silvia, ¿habrá alguno más que tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta para poder hacerla llegar al doctor? Bueno, no creo que Bueno, haya. Entonces, entonces, en pastor, este caso, Amos, ajá, permíteme solamente entonces decir adelante. una breve palabra. Sin duda nosotros hemos sido testigos oculares casi, ¿verdad? De un montón de concepciones, las ideas, lo que dudan, lo que atacan, lo que no creen, lo que no aceptan, donde profecía, especialmente eh, el- la manifestación de Dios a través de su mensajera. Y lo que hemos observado es que no se han detenido a pensar cómo construyó el Señor el mensaje. Cuando nosotros miramos cómo Dios hizo, nuestra percepción cambia. Y ahora cuando miramos a Elena White, no vamos a establecerle una regla a ella, diferente a la regla que existió en el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque Dios es el mismo y porque la revelación es de Él. Tenemos que aplicar exactamente igual. Hagamos un texto de la Biblia, de la Escritura de Profecía, y agarramos y dice, no, porque Elena dijo esto, así, así. A veces somos tan rápidos en opinar, en enjuiciar. Hay una cantidad enorme de personas que se acercan para decirnos a nosotros, crearnos dudas y decirnos, mira, no, que Elena, que esto, que la profecía, que tal cosa. Pero son personas que no se han dedicado precisamente con sinceridad a analizar. Cuando usted analiza la composición del canon bíblico, ningún elemento, ningún derecho, ninguna, como diríamos, no hay ningún espacio que nos queda para nosotros dudar de que esa es la palabra de Dios. Por su estructura, por la composición, por el tiempo en que se hizo, por los mensajes, por la coherencia que existe, por la manera de cómo la Biblia se explica a sí mismo y, y, y los hombres que fueron usados, la diversidad de individuos, era para que esa Biblia fuera una locura. Cuando usted va a la palabra de Dios y usted se pone en la mano de Dios, cómo esa palabra de Dios va cambiando, transformando su vida. Hay una evidencia de que Dios estuvo allí. Ahora, lo justo es que antes de nosotros hablar del espíritu de profecía para la iglesia remanente manifestada en Elena G. de White, usted vaya y mire qué fue lo que pasó. ¿Qué o cómo Dios usó en el pasado? ¿Qué fue lo que Dios hizo en el canon? Y entonces luego que usted establezca eso, venga y aplíquelo acá. Y cuando es así, Dios tuvo una mensajera. Dios reveló su mensaje. Amén. La persona es libre de creer o no creer. Pero si usted no cree, usted está haciendo uso sencillamente de una prerrogativa humana que usted tiene para aceptar lo que usted quiera, pero no porque tiene la razón. Cuando yo miro, hermano, la revelación en el Antiguo Testamento, cuando yo miro la revelación en el Nuevo Testamento, cuando miro la composición del canon, yo no tengo ninguna duda de que Dios es pueblo remanente para que también hubiera una luz menor que dirigiera a los hijos de Dios hacia la luz mayor que era la palabra. Tengo una pregunta. Adelante. Eh, ¿Todos los libros de Elena G. de White son inspirados por Dios o solamente algunos? Porque he escuchado que no todos, no sé en realidad, no estoy seguro cómo es eso. Bueno, todo lo que Elena White escribió, y eso lo vamos a ver la próxima, porque Dios tuvo también su forma para conducir la escritura, así como tuvo su forma para la revelación, su manera diversa, como dice Hebreo, dando de muchas maneras, así mismo Dios guió a los profetas y a los mensajeros para que ellos escribieran aquello que él deseaba, que eso se llama inspiración. Vamos a hablar acerca de la inspiración.
Entonces nosotros, White escribió fue lo que el Espíritu Santo le inspiró o le ayudó a que ella colocara ahí para beneficio de la iglesia. Motivo. Pablo, por ejemplo, le decía a usted en sus escritos, esto lo digo yo, no el Señor, pero Dios permitió que eso estuviera ahí porque lo que él está diciendo iba en consonancia con la voluntad de Dios. Porque Dios usó a Pablo, usó su mente, usó la sabiduría y el sentido común, usó sueños, usó visiones, o sea, hay mil maneras de cómo hacer. En la Biblia usted encuentra muchas partes, muchas partes. Bueno, yo le mencioné ahorita el libro de Proverbios. Hay muchos proverbios que no son proverbios legítimos de Salomón, ni fue una revelación que Dios le dio a Salomón para que esa revelación es de Dios. Inspiración, Dios, el Espíritu Santo, condujo la mente de Salomón para que Salomón colocara eso que iba en consonancia con lo que Dios quería. Dios no tiene que repetirle una y otra vez la misma cosa. Si ya Dios de alguna manera lo tiene, ya Dios ve ese conocimiento, no hay para qué, sino bueno, es que una revelación que tiene que recibirla una vez. No. Cuando hay cosas que no son inspiradas, puede ser que no fueron reveladas, no sí hubo una inspiración para que ella colocara ese consejo que ya se había dado en acorde. No podemos pedir al Señor que el Señor repita, para aceptarlo y tiene que decirlo el Señor ahora, decírselo claro. Yo creo que ver que tenga una visión. No, porque en el concepto de revelación ya vimos que el Señor usó historia, el Señor usó investigación. No podemos decir que Lucas no es un autor inspirado. No podemos decir que no. Pero Lucas no escribió porque tuvo una visión. Lucas no estuvo con Jesús, pero que en el método de Dios, el método que Dios tiene, que Él es soberano y Él es que quiere comunicarse con nosotros. Él establece su forma y Él inspiró a Lucas para que Lucas entonces encontrara los elementos necesarios allí que iban acorde con su voluntad para que se colocara ahí. Exactamente lo mismo ocurre con el linaje de White. No le apliquemos, no podemos aplicarle el linaje de White otra regla. No es justo. No podemos aplicarle al linaje de White una medida diferente. Hay que aplicarle exactamente lo que se aplicó en el Antiguo Testamento. Y cuando le aplicamos eso, entonces entendemos que Dios pudo inspirar el linaje de White para escoger todo aquello que fuera de bendición para su propósito de él. Y es lo que ocurre. Eso, cuando yo leo el Espíritu de Profecía, yo leo el linaje de White, con la profetisa que fue inspirada por Dios. Y el mensaje que hay ahí, no importa cómo el Señor lo haya revelado, no importa cómo el Señor, el método que Dios usó. Yo, ¿por qué lo acepto? Porque todos sus consejos coinciden con la revelación que Dios hace y en el Nuevo Testamento. Amén. Es como decir una continuación de lo que el plan de Dios. Por esa razón, es cierto que lo que estas personas dicen, pero porque no tienen la base o el conocimiento pleno o la conciencia plena de cómo Dios actuó en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Elena no se sale de ese foco. Dios maneja su mismo formato de revelación, lo replica otra vez. Hay una diferencia entre Elena G. de White y el escrito bíblico, y eso lo vamos a ver la próxima semana. Pues. Pero lo que tiene que ver con la revelación y la inspiración, el modelo es el mismo. Y no tenemos, por supuesto, base para dudar, a menos que
decidamos con nuestra libertad qué creemos y qué no creemos. Pero si creemos en lo que Dios dice, vamos a tener entonces, no están correctos. Son argumentos prejuiciables o prejuiciados y son argumentos que no van acorde con lo que la evidencia que encontramos tanto en la Biblia respecto a la revelación de Dios. Muy bien, gracias, pastor. Ya creo se pudo desbloquear su micrófono. Bueno, no, pues yo, ahora sí no son preguntas, son confirmaciones. Pues yo creo en el espíritu de profecía del 100%. Simplemente nos hacía falta la orientación profética que estamos teniendo ahorita. Y yo creo que es muy interesante esta orientación para poder estar más orientado, estar más relacionado y poder estar más convencido de lo que nosotros creemos. La pregunta no es para mí, sino para muchas. Y pues como dijo el doctor, no tienen quizás el fundamento suficiente como para estar convencido, pero sí hay muchas dudas de Elena de White que porque pues no está registrada su nombre en la Biblia. Y así como los profetas, ¿verdad? Que Dios pues claramente se ve que habló con Daniel, hablaron con los otros profetas por sueños y visiones. Y claro, Elena de White recibió visión de que muchas personas no creen en su totalidad porque el NGI no está dentro de la Biblia. Y para mí no es ninguna duda, pero quiero dejar eso en claro de que pues muchas personas, pues esa es la duda que nos dice el doctor. Sí, mire, la realidad es la siguiente, hay una correlación entre los escritores de la Biblia o los profetas y los que tuvieron que ver con el canon, porque y si sus escritos están registrados allí, automáticamente hay una conexión, hay una relación. Ya lo que forza no es que Dios dijera de antemano, va a haber un profeta al final que se va a llamar Elena G. de White. De hecho, la apertura ya está, porque el Señor está diciendo que a través del don profético que Dios es libre de usar a los individuos en el tiempo cuando Él lo determine, cuando crea necesario para su iglesia. En el terreno de Dios, para nosotros decidir o definir qué debe hacer el Señor. En ninguno de los casos nos encontramos revelación previa de que iba a levantar un profeta en el futuro. No hay en el libro de Génesis, ni hay allí al principio una mención de Juan que escribiría el Apocalipsis. Porque Dios no hace eso. Dios en ninguna parte habló en un lugar del profeta anterior para entonces anunciar al profeta, a menos que fuera en casos de Elías, que de hecho no escribió y Eliseo tampoco escribió. Es su historia la que aparece allí, que de alguna manera hay una conexión directa, ¿verdad? Con alguien que va a ser el sucesor, ¿verdad? Alguien que va a escoger o va a ungir al siguiente. Fuera de esa relación cercana no hay ninguna mención. Entonces no apliquémosle, no le pidamos a la Biblia que diga que el Evangelio va a existir. Va a estar en su cabeza. Solamente va a ser un asunto de una preferencia suya. Que usted para justificar o para tratar de justificar su incredulidad, usted entonces pone un puntito diciendo, bueno, que debió mencionarlo. Pero ¿quién le dijo a usted que Dios lo menciona a nosotros? Inclusive los nombres de los apóstoles que existieron más adelante. En el Antiguo Testamento ninguno de ellos se menciona. ¿Cómo vamos a pedirle al Señor ahora que cambie su... De hecho, Dios puede inclusive, porque no está cerrado el don de profecía, o está cerrado. ¿A quién le dijo el Señor que ya está cerrado? Que lee la última profeta que existe. Nosotros entendemos, yo entiendo,
que no es necesario un profeta más, porque todavía en esas más de 100,000 páginas que Elena White escribió, hay un montón de mensajes que usted ni yo conocemos y que todavía hay un montón de mensajes de Dios que tenemos que conocer. Así que Dios, lo más que puede decirnos nosotros, en vez de escudriñen. Y es tan abundante lo que Dios habló que pareciera ser, esa es mi opinión personal, lo que está escrito. Lo que está escrito dice que el Señor va a usar profetas y que Dios va a usar la revelación y levantará, ¿verdad? Por el don profético no le tiene límites. Pero a mi entender, Dios pareciera ser que se encargó y la próxima clase vamos a recibir, o sea, no esta historia del adventismo, historia de nuestra iglesia. Ahí vamos a ver que pareciera ser que Dios se encargó de en esos añitos colocar todos los mensajes del tiempo del fin que tú y yo necesitamos para llegar al cielo. Por tal motivo, eh, entendemos claramente que Dios la usó a ella como profetisa, pero no podemos pedirle al Señor que, bueno, Señor, como tú no la mencionaste antes, yo no voy a creer en ella. Biblia. Lo que tengo que asegurarme es si es, no es si la mencionó, porque eso no existe. En ninguna parte profeta se prevé que Dios va a levantar un profeta en el futuro, que no. Pero el don de profecía está claro, está establecido en la Biblia, que es un don que Dios le va a dar a sus hijos y Dios le va a dar a su iglesia. Y Dios va a levantar al profeta en el momento cuando Él lo cree oportuno, en el momento cuando sea una necesidad. Pero hay quienes, de verdad, tienen sus detalles. Pero entendamos quizás eso aplicando, no sacamos nada del proceso bíblico para establecerlo posteriormente. Todo debemos encontrarlo allí en la palabra de Dios. No nombres. La palabra de Dios no menciona nombres. El Señor el Señor levantó en el momento al profeta. Y hay una correlación entre los que escribieron la Biblia, como dijo ahorita, porque forman el canon. Pero Elena White no forma el canon. No está en el canon bíblico. Por esa razón no podemos, que solo el canon menciona lo que estuvieron en ese periodo. Pero cuando establecemos las pruebas del profeta, cuando miramos el modelo de revelación e inspiración y miramos las pruebas del profeta, no tenemos excusa, no hay excusa, no hay ninguna excusa para nosotros decir, no, esa no existe, hermano. Si usted no lo alcanza a ver, bueno, es porque en su prerrogativa usted decide abrir o cerrar, o porque también usted puede ser influido o influenciado por el enemigo para mantener una posición. Pero si usted es un discípulo, es una persona que está siguiendo, que está aceptando la voluntad de Dios y la forma como Dios hace, usted no va a tener escapatoria. Todos los elementos están dados allí para mostrar que es una persona como su mensajera y como su profeta. Yo creo que eso es algo que nos da mucha tranquilidad porque sus mensajes realmente son necesarios. Decía algo más. Muy bien. Gracias, doctor, una vez más. ¿Habrá alguna última pregunta? Bueno, si no, concluimos ya. La próxima clase será el 22 de abril. Así que tenemos ya dos tareas. Pastor, ahí nos hace llegar el video y también el material para leer. Y ya nosotros ponemos a ver el video y para estar avanzado a la próxima clase que nos va a proveer también usted. Okay. Muchísimas gracias. Entonces, lo que voy a hacer, te lo voy a enviar a ti. ¿Está bien? Te lo envío a tu WhatsApp y tú te encargas de que eso sea distribuido como la hoja de otoño. Correcto. Gracias, pastor. Gracias. Estamos muy agradecidos, doctor, una vez más, por la oportunidad que se da a usted para
presentarnos este tema. Gracias también a todos, a cada uno de los que han estado aquí, ahí en los controles, por estar manejando todo el sistema. Muchísimas gracias a cada uno de los líderes de las diferentes iglesias que han estado presentes. Motiven a sus miembros, a sus líderes para el próximo 22 de octubre que tendremos la clase. Muchísimas gracias una vez más. Doctor, ¿nos podría terminar con una oración? ¿Cómo no? Está bien. Solo creo que mencionaste 22 de octubre, pero 22 de abril. Al 22 principio, de abril. sí. Ya estoy pensando en 1844. Vamos a trasladar allí. El próximo mes, cuando tengamos la clase, ya vamos a hablar de octubre. Así que, bien, hermanos, vamos a orar. Gracias por acompañarnos, y es un privilegio para mí poder estar con ustedes también y compartir estos conocimientos que nos ayuden a mejorar nuestra experiencia espiritual y a fortalecer más nuestra fe y confianza en el Señor y en nuestra iglesia también. Oramos. Padre querido, gracias te damos por darnos el privilegio esta mañana estudiando tu palabra y mirando un elemento tan importante como es la manera como tú quieres comunicarte con nosotros, cómo usaste tu revelación, la inspiración, para que tuviéramos hoy el texto sagrado que conduce nuestra vida hacia la salvación. Quisiéramos rogar tu bendición para cada líder, para cada persona que ha participado en esta mañana. Para aquellos que no pudieron hacerlo, Señor, permite que de igual manera sean alcanzados y bendecidos por ti. Dice el pastor Alejandro esta semana en su merecido descanso, Señor, y gracias porque permitió que él pudiera ver esta oportunidad para beneficiar a la iglesia. Amén. Queremos pedir, Señor, que continúes con nosotros, dando un sábado feliz, muy bendecido, y que podamos hacer todo para no tan solo confirmar nuestra fe, sino ayudar para que otros la confirmen también. Amén. Gracias por tu bendición y gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Muy bien, una vez más, muchísimas gracias por estar en este medio y nos vemos hasta la próxima. Bueno, bendiciones, hermanos. Y sábado.